un líder extraordinario, emergió para embarcarse en la búsqueda de un nuevo emplazamiento para una capital sagrada. Abandonó su antiguo hogar en la zona oriental de Camboya y ordenó a todos sus súbditos marchar hacia el oeste a través del imponente río Mekong. Tras vencer a sus rivales, eligió la exuberante tierra entre colinas sagradas y un gran lago para construir su nueva ciudad. En el año 802 después de Cristo, se coronó a Jayavarman, el supremo emperador mundial, rey de reyes. Su encanto era innegable y conquistó al pueblo, que no solo lo veía como un gobernante, sino como un ser divino. Este carismático líder no solo gobernaba por consentimiento divino, sino que esperaba ser venerado como un dios. Con una sola decisión audaz, cambió por completo el curso de la historia camboyana. Durante los siguientes 500 años, los descendientes de Jayavarman, dioses vivientes, continuaron reinando sobre Angkor, y cada rey dejó tras de sí un monumento a su gloria, su propio mausoleo personal. Desde el siglo II después de Cristo, los gobernantes del país practicaban el hinduismo, y los templos reales fueron diseñados para representar los 5 picos del monte Meru, el hogar sagrado de los dioses indios. Estos templos eran más que simples lugares de culto, eran celebraciones de la religión, el arte, la ciencia y el poder. A principios del siglo XX, Camboya se encontraba bajo el dominio colonial francés. Los franceses fueron quienes intervinieron y comenzaron a reconstruir Angkor tras siglos de abandono. Cuando llegaron, el lugar estaba en completo desorden, piedras esparcidas por todas partes, una sombra de lo que es hoy. Dedicaron un esfuerzo ingente a restaurar los templos, devolviendo así la vida a un patrimonio que antes estaba desmoronando. En la década de 1960, el brillante arqueólogo Bernard Phil Crowley hizo una acertada comparación con Angkor. Imagínense esto: en París se encuentran el Palacio de Versalles, la Plaza de la Concordia y el Louvre, todos reunidos, rodeados por las catedrales de Notre-Dame, Chartres y Rennes, junto con todas las iglesias anteriores al siglo XIX. Así de enorme y extenso es Angkor. Cuando Henri Mouhot descubrió Angkor por primera vez en 1860, ya había despertado su curiosidad. Pero aunque para entonces se había descubierto mucho sobre su historia, se sabía poco sobre las personas que estaban detrás de los monumentos. El monumento religioso más grande del mundo, Angkor Wat, se encuentra en el corazón de Camboya. Sin embargo, es solo la punta del iceberg. 700 años después, un funcionario chino en misión diplomática dejó constancia de sus impresiones sobre Angkor. Durante su estancia, escribió varias historias fantásticas, incluyendo una sobre un legendario arquitecto chino que supuestamente construyó Angkor Wat en un solo día. Sus descripciones también reflejaban cierto prejuicio, al llamar a sus anfitriones bárbaros. Los arqueólogos, comprensiblemente, se toman su relato con pinzas. Al fin y al cabo, para una mente china culta, cualquiera fuera del imperio parecería, naturalmente, menos refinado. Durante un siglo, los arqueólogos franceses estuvieron demasiado ocupados restaurando los templos como para molestarse con su diario, por lo que cayó en el olvido. Llegada la década de 1970, el brutal régimen de Pol Pot paralizó todas las obras en Angkor. Los Jemeres Rojos colocaron miles de minas terrestres alrededor del sitio, dejándolo inaccesible durante años. Pero ahora, con el regreso de la estabilidad a Camboya, las obras en los templos han vuelto a su ritmo. Angkor es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y una docena de países
financian la investigación arqueológica en curso. Se han completado importantes trabajos de restauración y la atención se centra ahora en las zonas periféricas de este vasto rompecabezas. Justo al norte de Angkor Wat, una muralla de 13 kilómetros encierra los restos de varios impresionantes templos de piedra. El explorador Henry Muot sospechaba que esta zona, conocida como Angkor Thom, podría haber sido el corazón del imperio Jemer, la ciudad santa. Angkor Thom está rodeada por un foso, al igual que Angkor Wat, y abarca un área aproximadamente del tamaño de Manhattan. En el centro se alza el templo de Bayón, una obra maestra. En 1296, el funcionario chino describió a Angkor como una metrópolis vibrante y llena de vida. Hoy en día, los arqueólogos siguen buscando evidencia de la gran ciudad que describió. Desafortunadamente, la mayor parte ha desaparecido en la densa jungla, dejando solo rastros. En los últimos 2 años, el arqueólogo Jacques Gouchet ha dirigido excavaciones dentro de la ciudad amurallada. Cuando comenzó su trabajo, la zona estaba sepultada bajo un denso bosque y nadie tenía una idea clara de lo que yacía debajo. Los únicos vestigios eran los templos de piedra y los cimientos de un palacio real. Pero tras mucha perseverancia, Gouchet está empezando a descubrir más. Su equipo ha estado cartografiando la ciudad, trazando miles de coordenadas y poco a poco están empezando a reconstruir el trazado de Angkor Thom, rastreando el complejo sistema de canales y caminos que antaño conectaban la ciudad. Es un viaje largo y difícil, pero el mapa de la antigua metrópolis por fin empieza a tomar forma. En 1860, cuando Henry Muot se topó con Angkor Wat, presentía que era solo una parte de una ciudad enorme y compleja. Un par de siglos después, resulta que tenía razón. Un diario del siglo XIII, escrito por un tal Juan, menciona una ciudadela política y religiosa. Ahora, tras años de excavaciones arqueológicas, los investigadores tienen pruebas suficientes para revivir esta extraordinaria ciudad tal como era hace 700 años. Atención, Angkor se adelantó a su tiempo y fue mucho más impresionante que cualquier ciudad europea de la época. Descubrimientos recientes de un investigador, a quien llamaremos simplemente Jaco, confirman la exactitud de los relatos antiguos. Lo que la gente creía mitología, sí, era real. Bienvenidos al mundo del antiguo imperio Jemer, donde leones de oro, budas de oro, elefantes de bronce y majestuosos caballos de bronce no eran solo leyendas, sino parte de la colección real. ¿Quieren hablar de riqueza? Este es el lugar. Los arqueólogos ahora saben que Angkor Thom, la ciudad sagrada, fue construida casi un siglo antes de la llegada del famoso viajero Juan. El cerebro detrás de todo. El más grande monarca del imperio Jemer, un tal Giovanna, quien gobernó entre 1181 y 1219. Este rey no era solo un gobernante, era el gran rey constructor, expandiendo el imperio más allá de lo que nadie se había atrevido jamás. Dentro de las murallas de la ciudad, tenía un palacio verdaderamente digno de un imperio de esa envergadura. Imagínense esto. Un palacio real ubicado justo al norte de una torre dorada, con columnas colosales y elaboradas tallas de Budas. El lugar era enorme, con techos, columnatas y pasillos abiertos, todos de diseño intrincado. Ahora, volvamos a la excavación de Jaco. Encontraron lo que parecía una impresionante distribución de palacio, con estancias interconectadas y enormes columnas, algunas con agujeros de 80 centímetros de diámetro, solo para que se hagan una idea del tamaño. Habría sido un espectáculo digno de contemplar.
Los descubrimientos fueron tan impresionantes que es casi como si el mismísimo rey aún estuviera presente, asegurándose de que todo se mantuviera en su máximo esplendor. Hablando del rey, resulta que tenía un estatus casi divino. El propio Juan tuvo varios encuentros cara a cara con el rey gobernante, y en cada ocasión el monarca aparecía acompañado de su esposa principal, saludándolo desde una ventana dorada en el salón principal del palacio. Imagínenselo como una cabina VIP, pero más elegante. En la tierra natal de Juan, el gobernante era a menudo considerado una deidad, y los chinos aprobaban totalmente la devoción de los jemeres a su rey. Ahora, hablemos del legendario estilo de vida del rey. En un giro mítico se decía que la torre dorada del rey albergaba a un genio residente. Sí, una criatura con forma de serpiente y 9 cabezas que gobernaba todo el reino. Este genio se aparecía cada noche en forma de mujer, y el rey debía acostarse con ella. Si el genio se saltaba una noche, era un mal presagio, anunciando la muerte inminente del rey. Si el rey faltaba a una cita, era aún peor. Seguramente se desataría un desastre. Pero bueno, quién sabe, el rey podría haberse salido con la suya. Después de todo, también era costumbre que los aristócratas y la nobleza regional enviaran mujeres de sus familias al harén del rey. En cierto modo, esto contribuía a vincular las provincias con el poder central, física y políticamente. Según las notas de Juan, el rey tenía 5 esposas y un harén de 3.000 mujeres, así que, ya saben, bastantes opciones. En cuanto a apariciones públicas, el rey no se paseaba precisamente por las calles. Sin embargo, hubo una ocasión importante en la que sí lo hizo, durante la fiesta de Año Nuevo. Imagínense, fuegos artificiales iluminando el cielo, cohetes volando a 13 kilómetros de distancia y petardos tan grandes que sacudían toda la ciudad. Bajo toda esta agitación, un ejército de burócratas, desde ministros hasta astrónomos, estaba listo para servir. Todos tenían su lugar en la jerarquía, desde el noble más alto hasta el empleado más insignificante. No tenemos una cifra exacta de cuántas personas vivían en Angkor, pero las inscripciones en sánscrito en templos como Taprom sugieren que había al menos 12.000 personas dedicadas a un solo templo, incluyendo sacerdotes, bailarines y demás personal. Si un templo tenía 12.000 habitantes, imagínense la población total. Según investigaciones recientes, se estima que la población de Angkor podría haber oscilado entre 80.000 y 150.000 personas. A modo de comparación, la población de Londres en aquella época rondaba los 30.000 habitantes. Así que, sí, podemos afirmar con seguridad que Angkor era una ciudad importante desde cualquier punto de vista. Parece que esos viejos relatos no eran solo historias, daban en el clavo. Érase una vez, en una ciudad tan grande que te mareaba, algo misterioso acechaba en la selva. Y hablamos de un misterio tan grande que era prácticamente un secreto oculto en la superficie terrestre, solo visible para quienes tenían un telescopio, o mejor aún, un transbordador espacial. En 1994, los arqueólogos decidieron recurrir a la NASA. Pensaron que si conseguían que la agencia espacial usara su radar superpotente, el que podía penetrar la espesa selva, tal vez descubrirían los secretos de un imperio perdido. Mientras el transbordador espacial Endeavour de la NASA sobrevolaba el sudeste asiático, los escaneos de radar comenzaron a revelar algo increíble: una ciudad enorme cuya extensión era casi invisible desde la Tierra. Y por enorme nos referimos a que se extendía por una región del tamaño de Londres. No se trataba de una ciudad cualquiera.
Era una metrópolis milenaria, oculta bajo capas de vegetación y tiempo. El radar no solo permitió vislumbrar antiguos caminos, canales y templos, reveló una ciudad compleja y planificada, diferente a todo lo que los arqueólogos habían visto antes. Elizabeth Moore, arqueóloga presente en el lugar, no pudo evitar maravillarse ante el descubrimiento. Fue como viajar en una máquina del tiempo a una civilización olvidada. Al principio, muchos pensaron que no encontrarían nada nuevo en Angkor, pero entonces, ¡boom! El radar apareció como un GPS para ciudades antiguas, mostrando no solo templos, sino toda una red de estructuras que contribuyeron al poderoso imperio. No se trataba de templos cualquiera. Algunos eran hallazgos completamente nuevos que se alzaban imponentes a lo largo de la cuenca angkoriana, insinuando una sociedad en expansión construida sobre carreteras, canales y un profundo conocimiento de cómo modelar el territorio. Para el arqueólogo Christoph Paki, el radar era un mapa del tesoro que lo guiaba hacia ruinas previamente inexploradas. Mientras él y su equipo se adentraban en la selva, se toparon con reliquias, como una talla de un garuda, ave mítica, con las alas desplegadas. Si bien estaba un poco deteriorada por siglos de vida en la selva, incluso en su estado erosionado, se podía apreciar su antigua grandeza. Era una pista que apuntaba a algo enorme, una ciudad tan grande que las ruinas se extendían por miles de yacimientos, lo que indicaba una población tan numerosa que podría causar envidia a un país pequeño. La verdadera sorpresa: unas inscripciones antiguas confirmaron lo que el radar insinuaba. Miles de aldeanos se dejaban la piel trabajando, trayendo bienes y recursos para sostener la capital. El arqueólogo Charles Higham incluso encontró registros de unas 80.000 personas en 3.000 aldeas contribuyendo. ¿Y qué construían? Carreteras. Muchas carreteras. El rey Jayavarman VII, quien era prácticamente el emperador de las infraestructuras, se esforzaba por garantizar que la gente pudiera viajar de una aldea a la capital sin ningún problema. Sus carreteras y casas de descanso, ubicadas estratégicamente para que uno pudiera viajar un día y parar a dormir, un detalle muy considerado, unían a todo el imperio. Pero espera, hay más. El corazón de este imperio, Angkor, estaba tan bien planificado que la ciudad se extendía por la naturaleza circundante como una gigantesca expansión urbana. Imagina una ciudad tan grande como Londres, con una zona amurallada central del tamaño de Westminster, rodeada de miles de templos, grandes y pequeños, esparcidos como purpurina por todo el país. De hecho, las investigaciones sugieren que, en su apogeo, esta ciudad podría haber albergado a 1.000.000 de personas. Toma eso, ciudades modernas. Entonces, ¿cómo lo lograron en plena selva? Sencillo, dominaron el agua. Camboya tiene un clima peculiar, con 8 meses de sequía seguidos de un monzón que lo inunda todo. ¿La solución? Construir junto a un lago enorme que se llenaría durante la temporada de lluvias. Esto no solo proporcionaba agua vital, sino que también ofrecía un suministro inagotable de peces. Básicamente, el supermercado de la naturaleza. Y ahí lo tienen. Angkor, el imperio perdido, que en su día fue una de las ciudades más grandes y sofisticadas del mundo, oculta durante siglos bajo capas de selva y misterio. Una civilización que combinó visión, ingeniería y un profundo conocimiento de los peces para prosperar en uno de los climas más implacables del planeta. Es el tipo de lugar que envidiaría a cualquier urbanista moderno. En una ciudad abarrotada de gente, empezaron a circular rumores de que la selva circundante podría esconder algo grande.
no solo unas ruinas increíbles, sino algo así como algo tan grande que se necesita una nave espacial para verlo bien. En 1994, un equipo de ambiciosos arqueólogos decidió apuntar a las estrellas, literalmente. Convencieron a la NASA de que se tomara un descanso de sus actividades espaciales habituales para apuntar su brillante equipo de radar a la selva camboyana. ¿Su objetivo? Escudriñar a través de la espesa vegetación que rodea Angkor y descubrir si esta antigua ciudad albergaba más de lo que nadie se había atrevido a imaginar. El radar de la NASA, a bordo del transbordador espacial Endeavour, mientras sobrevolaba el sudeste asiático, escaneó una franja de 100 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho. ¿Los resultados? Impresionantes. Por primera vez, los científicos obtuvieron una vista aérea, más parecida a la de un astronauta, de la colosalidad de esta antigua expansión urbana. Resulta que hace 1000 años, Angkor no era solo una ciudad, era una megametrópolis. Piensa en el antiguo Londres, pero con muchos más templos y muchos menos autobuses de 2 pisos. Una arqueóloga, Elizabeth Moore, no podía ocultar su emoción. La gente se había burlado, diciendo que no quedaba nada nuevo por descubrir en Angkor. Pero las imágenes de radar tenían otra idea. Revelaron que las regiones circundantes no eran solo un paisaje de fondo, sino partes integrales de una vasta zona urbana organizada que alimentaba el imponente corazón de Angkor. ¿Qué mostró el radar? Solo un montón de cosas como templos previamente desconocidos, cuadrículas de caminos antiguos, canales que hacen que la plomería moderna se sonroje, y un diseño urbano tan sofisticado que haría llorar de envidia a los urbanistas. Al parecer, el sudeste asiático tuvo su propia clase magistral de manipulación del terreno hace siglos. Ahora que contaban con el plano celestial, los arqueólogos sobre el terreno debían descifrar qué era qué. Christophe Pottier asumió la tarea, tratando los datos del radar como si fueran un mapa del tesoro. Lo que él y su equipo descubrieron fue que cada templo recién descubierto marcaba el núcleo de una pequeña comunidad, al igual que las iglesias de las aldeas en la Europa medieval. Solo que éstas estaban cubiertas de enredaderas selváticas y custodiadas por alguna que otra serpiente. Con su equipo camboyano, Pottier se propuso localizar algunas de estas ruinas recién descubiertas en las afueras de la famosa ciudad amurallada de Angkor Thom. Una estatua que encontró parecía un garuda, mitad pájaro, mitad mito, mitad ¡guau! ¡Mira esas alas! A pesar del considerable desgaste, el clima de la selva no es precisamente benigno, aún insinuaba la grandeza de alrededor del siglo IX o X. Resulta que estas aldeas templo no eran raras. De hecho, había miles, cada una con una población de entre 100 y 300 personas. Esto significaba que la zona rural circundante estaba repleta de gente, todos estrechamente conectados con la capital, como los leales habitantes de los suburbios con un centro real. Una antigua inscripción aportó más claridad. Según los registros, unas 80.000 personas de 3.000 aldeas eran responsables de enviar suministros regulares a la capital, como un Amazon Prime medieval, pero con carretas de bueyes en lugar de drones. Todo apuntaba a un megaconstructor, el rey Yayavarman VII. Este tipo era el líder de las infraestructuras. ¿Carreteras? Listo. ¿Templos? Listo. ¿Paradas de descanso a un día de distancia? Listo. Si alguien podía construirlo, él lo hacía, probablemente con estilo. De hecho, acarreó y moldeó más piedra que todos sus predecesores reales juntos. Si existiera una edición del mundo antiguo de Extreme Makeover, Empire Edition,
Yayavarman Septi sería la estrella. Así que, al conectar todos los puntos, templos, carreteras, canales y arrozales, no se obtiene solo una ciudad. Se obtiene una metrópolis rural que podría rivalizar con la expansión del Londres moderno. En su centro se alzaba un complejo real del tamaño de Westminster, rodeado de miles de santuarios más pequeños esparcidos por el paisaje como confeti sagrado. Los primeros estudios sugieren que Angkor podría haber albergado hasta 1 millón de personas en su apogeo, en algún momento entre los siglos XI y XIII. Esto la convertiría en una de las ciudades más grandes del planeta en aquella época, construida no en un clima agradable, sino en medio de una selva húmeda e implacable. ¿Y cómo lo lograron? ¿Qué hechicería mantuvo en pie a este imperio selvático? Agua. Agua gloriosa, complicada y estacional. Camboya tiene un clima que oscila entre la sequedad desértica y el Arca de Noé. Durante la mayor parte del año, los ríos se reducen a hilos fangosos. Entonces, ¡zas!, llega la temporada de monzones y todo se inunda. ¿La solución Khmer? Instalarse cerca del gran lago Tonle Sap, que se infla hasta 4 veces su tamaño en la temporada de lluvias. Este lago no era solo un paisaje espectacular. Era un salvavidas, una fuente inagotable de peces y un reservorio natural que mantenía el agua fluyendo incluso cuando el cielo se secaba. El secreto para sobrevivir en uno de los entornos más complejos de la Tierra no era solo ingeniería, era comprender, adaptarse y prosperar. Así que sí, escondida en la jungla todo este tiempo, no había solo una ciudad, sino una megaciudad de proporciones míticas, diseñada con cerebro, construida con fuerza y visible, en todo su esplendor, solo desde el espacio. Las carpas son prácticamente los conejos del mundo de agua dulce en Angkor. Están por todas partes. A continuación, tenemos las gambas, que pueden alcanzar el tamaño de una trucha salvelino, llegando a pesar hasta medio kilo cada una. Ah, y los cocodrilos son tan grandes que podrían servir también de barcos. Y sí, aparte del pescado, el arroz era la dieta básica de Angkor, al igual que en la mayor parte de Asia. Para cultivar este arroz, los arrozales requerían una buena cantidad de agua. No se trata de plantar y esperar que todo salga bien. Cuando el gobernante fundador, Jayavarman, llegó a Angkor, ya había algunos agricultores dedicados a cultivar antiguos arrozales. Pero entre los siglos IX y XIII, una serie de reyes dioses decidió talar vastas franjas de selva para expandir la producción de arroz. Y para que el agua fluyera hacia estos nuevos campos, tuvieron que ser muy creativos con sus sistemas de riego. Si estos sistemas fracasaban, la supervivencia de todo el reino estaba en juego. Los canales desempeñaron un papel fundamental para el buen funcionamiento de todo. No eran solo decorativos, eran esenciales para transportar toneladas de pesadas piedras utilizadas en la construcción de templos. Yaga, experto en planificación, argumenta que el éxito del reino se debe en gran medida a su ingeniosa red de vías fluviales, estanques y canales interconectados. La ciudad tenía canales por todas partes, tanto grandes como pequeños, cada uno de los cuales contribuía al sofisticado sistema de gestión del agua que hizo prosperar a Angkor. Mientras los holandeses apenas comenzaban a experimentar con canales, los jemeres ya eran expertos en ello. Una excavación reciente de Jacques Ocha reveló la complejidad de este sistema. Sus estudios descubrieron 2 enormes embalses, cada uno de unos 300 metros de largo y 20 metros de ancho. Una carretera principal los atravesaba y Ocha quería descubrir cómo era posible que el agua siguiera fluyendo de un embalse al otro mientras la carretera
seguía en uso. Lo que encontró fue un dique de piedra debajo de la carretera que permitía que el agua se filtrara entre los embalses. ¿El problema? Los embalses se construyeron a niveles ligeramente diferentes. Era un equilibrio delicado que podría haberse visto fácilmente alterado por cambios ambientales o un mantenimiento deficiente. Según OSHA, este sistema ultrasofisticado era a la vez una fortaleza y una debilidad. Un pequeño error podía echarlo todo a perder. Este sistema de agua no era solo un adorno. Suministraba agua para las necesidades diarias de la ciudad real: beber, cocinar e incluso bañarse. Camboya es un país abrasador y sin suficiente agua uno probablemente se desvanecería al mediodía. Si bien no había comodidades modernas como bañeras o duchas sofisticadas, cada familia tenía un estanque o a veces lo compartían con varias familias. Los estanques comunitarios eran esenciales y sí, tanto hombres como mujeres solían ir completamente desnudos para refrescarse. Construir un sistema hídrico tan extenso, por no mencionar esos imponentes templos de piedra enclavados en la selva, requirió una gran cantidad de mano de obra. Entonces, ¿por qué la gente dedicó tanto esfuerzo a construir esta majestuosa ciudad? La respuesta podría ser más sencilla de lo que se piensa. Los trabajadores creían que el rey no era solo un gobernante, sino un dios, y trabajaban al servicio de esta deidad. Esa profunda creencia los impulsó a seguir adelante, a pesar del trabajo agotador. Sin duda, esta fe inquebrantable fue un factor clave del éxito de Angkor. Pero no olvidemos el lado oscuro de las cosas. Si bien el pueblo Jemer trabajaba duro, fue la incorporación de mano de obra esclava lo que realmente hizo posible la construcción de la ciudad. Estos esclavos no eran simples trabajadores comunes. A menudo eran hombres salvajes de las colinas, traídos por familias adineradas para servir. Las familias más adineradas podían poseer más de 100 esclavos, mientras que las menos adineradas se conformaban con un puñado. Algunas familias no tenían ninguno. Y en cuanto a las almas desafortunadas que intentaban escapar, las consecuencias eran brutales. Un hombre que intentó huir fue atrapado, le sacaron los ojos y le cortaron las orejas. Menudo trato. El castigo en Angkor era severo. Para los delitos más graves, los criminales eran enterrados vivos fuera de la ciudad, con piedras apiladas encima hasta que se asfixiaban. Los delitos menores significaban perder las manos, los pies o, con la mala suerte, la nariz. La economía de Angkor se basaba en el comercio internacional. Los jemeres cultivaban suficientes alimentos para su creciente población e incluso tenían excedentes para comerciar con los estados vecinos. No solo comerciaban con arroz, por supuesto, también exportaban enormes estatuas de bronce, marfil, plumas de martín pescador, frijoles y cera. Su principal socio comercial, China. Los relieves del templo de Bayón incluso representan un junco comercial chino cruzando el gran lago al sur de Angkor, lo que refuerza la idea de que el comercio desempeñó un papel fundamental en la prosperidad del reino. Estudios arqueológicos recientes confirman que el comercio prosperaba y que Angkor no era solo una ciudad autosuficiente, sino un importante centro neurálgico del mundo antiguo. ¿Capital de Phnom Penh? Bueno, no es precisamente lo que nos ocupa. No hablamos de un colapso dramático al estilo de Juego de Tronos, donde la civilización se desmorona en polvo y desesperación. No, los jemeres no fueron imprudentes. Al contrario, hicieron un movimiento perfectamente razonable. Hacia el este, río Mekong abajo, evitando a algunos vecinos no muy amigables al oeste, pista
rima con tie. Ya plenamente budistas y tras haber abandonado las riquezas materiales como un monje que se vuelve minimalista, el pueblo Jemer nunca volvió a alcanzar la imponente gloria que antaño tuvo en Angkor. Durante 400 años Angkor permaneció abandonado en la selva, cubierto de maleza, olvidado y dando la impresión de ser un pueblo fantasma. Eso fue hasta que un explorador curioso llamó a su puerta en 1860, quitó las enredaderas y dijo: «Un momento, ¿qué es este lugar?». Hoy en día, Angkor está recibiendo el reconocimiento que merece como una de las maravillas del mundo. Con Camboya disfrutando de una etapa más tranquila, arqueólogos de todo el mundo siguen desenterrando joyas ocultas en las ruinas. Una ciudad sumergida en la selva durante siglos finalmente vuelve a ser el centro de atención. Una poderosa metrópolis que gobernaba un imperio durante más de 500 años. Una de las ciudades más grandiosas que el mundo haya conocido. Y ahora está de regreso. ¿Capital de Phnom Penh? Bueno, no fue exactamente el colapso apocalíptico de la civilización que te imaginas. No hubo bolas de fuego ni desapariciones repentinas, solo una reubicación muy sensata. Los jemeres decidieron: ¿saben qué? Deslicémonos río abajo por el Mekong, lejos de esos tailandeses cada vez más insistentes. Así que empacaron sus cosas y se dirigieron al este, no con un estallido, sino con un meditado encogimiento de hombros budista. Ahora, plenamente zen y oficialmente hartos de la riqueza material, los jemeres se despidieron de sus gloriosos días de rascacielos en Angkor. No iban a volver a esa vida de lujo. Number abrazaban el minimalismo siglos antes de que se pusiera de moda. Durante los siguientes 400 años, Angkor quedó prácticamente eclipsado por la historia, invadido por la vegetación, olvidado y abandonado a su suerte entre las lianas de la jungla. Es decir, hasta 1860, cuando alguien que curioseaba lo encontró y exclamó: «¡Vaya! ¿Qué es todo esto?». Hoy en día, Angkor está oficialmente en la lista VIP Mundial de Maravillas. En la nueva era de progreso tranquilo y sereno de Camboya, arqueólogos de todo el planeta siguen desenterrando secretos. Una metrópolis perdida en el tiempo y la vegetación enmarañada está siendo reimaginada. Una ciudad antigua que dominó un imperio durante más de 500 años. Una de las ciudades más grandes que el mundo haya conocido. Redescubierta, reexplorada y aún logrando robarse la atención.